son inigualable, incomparable, Dios de mi redención, Dios poderoso, Rey majestuoso. Pero qué gusto y qué placer poder volver a saludarlos una vez más. Espero que estén todos bien, que la presencia, la paz, el gozo del Señor siempre los acompañe. Y quería pedirles que me acompañen en esta ocasión, en esta tarde fresca, para que podamos seguir conociendo acerca de los misterios tan maravillosos que tiene el texto de la Torah para nosotros. Podamos juntos avanzar y seguir creciendo en el conocimiento de el carácter del Eterno. Como mencionábamos al principio de estas transmisiones, generalmente las personas, nosotros tenemos una idea acerca de quién es Dios, quién es Él, quién es el Eterno. Y esas ideas se basan en lo que escuchamos, en lo que la gente nos cuenta, se basa en las ideologías, en la manera en cómo percibimos nosotros el mundo, pero para lograr entender realmente el carácter del Eterno, no hay mejor opción que remitirnos a lo que Él dice de Él mismo, ¿sí? Habíamos estado platicando un poco de este pasaje de Éxodo capítulo 34 en el verso 6, de cuando el Eterno desciende a hacer compañía a Moisés en el monte de la revelación de la Torá,
desciende y el Eterno tiene la intención de publicar, de declarar quién Él es y cuál es el propósito que hay en su corazón, cuál es su carácter, cuáles son las características que le dan identidad a Él. Entonces mencionábamos que Él utiliza varias expresiones en el texto de la Torah, en el texto hebreo, que a través de ellas Él está intentando que nosotros entendamos su carácter y lo que Él es, como la persona que Él es. He preparado una presentación en diapositiva que quisiera compartirles, así es que se las pongo a continuación. Y hela aquí, esta es nuestra presentación. Como pueden ver, este es el texto, el verso que hemos estado leyendo, a través del cual estamos aprendiendo esto que quería compartirles, que quiero compartirles. Es el texto de el libro de Shmot, el libro de Éxodo, capítulo 34, en el verso 6. Es el texto que ya hemos repasado en varias ocasiones porque estamos analizando cada uno de los conceptos que aquí aparecen expresados. Voy a darle lectura para que usted lo vaya viendo. El texto de la Torah, el texto hebreo, se lee del lado derecho hacia el lado izquierdo y se lee de acá, empezando de acá. La primera expresión que tenemos aquí en el texto, en este marco, bueno, es la palabra vayavor, que viene de la raíz avar. Avar significa cruzar, pasar por, pasar a través de. Y la palabra avar es de donde viene, de hecho, la expresión ivrit. ¿Sí? Ivrit es hebreo, pero viene de esta misma expresión, avar. ¿Sí? Avar hace referencia a que los hebreos, los hijos de Eber, son aquellos que eran inmigrantes, que eran un pueblo seminómada que vivía en esa región, que abarcaba los espacios entre Asiria, entre Ur de Caldea, lo que hoy es Babilonia, Irak, la península de Arabia. Ellos migraban por ahí, por eso se llaman hebreos, porque era de Avar, Ivrit, que es cruzar, ¿sí? Los que cruzan. Entonces, en este caso nosotros tenemos la palabra Vayavor, que significa y él cruzó, ¿sí? Y a continuación tenemos el nombre, aquí en el otro color, el nombre del Eterno, Vayavor Adonai. Vayavor Adonai, dice entonces, cruzó Adonai al, esa es una palabra que significa sobre, encima, y Panav, al Panav. Al es sobre, Panav es de la palabra Paná, que es la cara o la frente o enfrente de. Entonces dirá, Vayavor Adonai al Panav, cruzó el Eterno frente a él, ¿sí? Panav, sobre la cara de él, o sea, cruzó por enfrente de. ¿De quién? De Moisés. ¿Sí? Moisés estaba en el monte con sus tablas nuevas de piedra que había llevado y el Eterno desciende y el Eterno cruza por el medio, por enfrente de él. Luego hay otro verbo aquí abajo que es el verbo kará, que significa llamar o hablar y está en forma pasada, está en el pasado, está en forma perfecta de algo que ha sucedido. Dice Vaikra Adonai. Vaikra dijo, Vaikra Adonai, dice, y cruzó Adonai frente a él y dijo Adonai. Y aquí viene la declaración de lo que el Eterno dice y se da cuenta, aquí hay dos veces el nombre santo, aquí está una vez, aquí está otra vez y al frente hay otra vez, tres veces, una, dos y tres veces, porque aquí dice que Adonai cruzó, aquí dice que Adonai habló y a partir de aquí dice lo que él dijo. Adonai el Rahum, ¿sí? Ya en videos anteriores hemos visto esta partícula el Aleph Lamed el, que generalmente se traduce como Dios al español, pero aquí el mencionamos que se refiere a una autoridad fuerte,
la autoridad más alta, la autoridad que perdura, ¿sí? Como dice que el Eterno es poderoso o fuerte entre los fuertes y Él es el Señor entre los señores. Él, la autoridad más fuerte. El Rahum. Rahum es la palabra que hemos visto ya en videos anteriores. La palabra Rahum proviene de Raham, que es el intestino, las entrañas, y habla de la calidez bondadosa paternal. ¿Sí? Cuando dice, y declaró el Eterno, cuando Él declaró lo que Él es, declara la esencia de su carácter, de su persona, no lo que la teología enseña, no lo que la gente cree de quién es Dios, sino lo que Él dice, Vaikra Adonai, Adonai el Rahum, Adonai el que es fuerte para dar una calidez bondadosa y paternal. ¿Sí? Como lo vemos en el Salmo 103, 8 al 13. Y aquí aparece otra palabra nueva, la palabra el Rahum be Hanun. Hanun. Be Hanun. Hanun. Y cierra la frase diciendo Erej Afayim Be'atab Gesed ve Emet. Hoy nos vamos a concentrar en esta palabra, en la tercera. Vimos esta y esta. Vamos a ver hoy la tercera palabra, que es Be Hanun. Es la expresión que el Eterno trata de mostrarnos para que nosotros podamos identificarlo a Él. Es importante decir que, al igual que como sucede en español, cuando analizamos la sintaxis de la expresión, la palabra Él está seguida de varios adjetivos, y todos los adjetivos se relacionan con la palabra Él, ¿sí? Entonces, para no repetir muchas veces este nombre Él, se pone una vez y después va acompañado de muchas letras Vav, ¿sí? Si no, diría Adonai el Rahum, el Hanun, el Erejafain, Be'av Gesed Be'emet. Entonces, es lo mismo, es como si dijéramos en español, la clase es interesante, bonita, didáctica, pero todos se relacionan a la clase. Entonces, de igual manera, él, este pronombre toma todos, bueno, este sujeto toma todos los atributos de lo que está enumerado después. El Rahun be Hanun. Entonces, la palabra que hoy vamos a analizar es esta, Hanun. Y vamos a conocer principalmente su etimología. Bueno, en primer lugar podemos subrayar que la traducción más común que se tiene de la palabra Hanun, como lo vimos en nuestro escrito, generalmente es gracia, misericordia y benignidad. Pero es importante señalar que todas estas definiciones, cuando hablamos de la lingüística del texto, todas esas expresiones, tanto gracia, misericordia y bondad, son expresiones que han venido desde el trasfondo griego, y desde ese trasfondo se tiene que entender qué es la gracia, qué es la misericordia. Bueno, viene desde la ideología del pensamiento griego, pero en cierta manera no logra traducir correctamente lo que el concepto de Hanun significa. De esa manera nosotros tenemos que ir a la etimología de las raíces pictográficas o de las raíces más profundas del texto hebreo para poder entender cuál era el significado concreto de la expresión, que es Hanun, qué significa realmente. ¿Será solamente gracia, solamente misericordia? O cómo lo percibían los antiguos hebreos, los antiguos pensadores hebreos dentro de su sistema de pensamiento. ¿Cómo ellos lo entendían? ¿Lo entendían igual que nosotros lo vemos hoy? ¿Cómo lo entendían? Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta. La palabra Hanun es un adverbio que proviene de la raíz hebrea Hanan, y Hanan significa mostrar bondad a una persona inferior
con la intención de favorecerla, mostrar bondad a una persona inferior con el propósito de favorecerla. Es inclinarse para favorecer a alguien que ha solicitado la piedad. Hanan, ¿de dónde viene? Hanun. Cuando nosotros vamos a estudiar un poco más profundo el texto de la Torah, el texto hebreo, como ya lo hemos comentado, había un desarrollo gradual del idioma. Hoy día el texto que leímos está escrito en caracteres de hebreo actual, de hebreo que se podría considerar arameo, con caracteres arameos, pero antes de había otro tipo de escritura que era el paleohebreo, y detrás del paleohebreo, que se hablaba antes del exilio a Babilonia, cuando los hijos de Israel van a Babilonia, llegan con el hebreo ya escrito en caracteres arameos, pero antes de eso había un sistema que era el paleohebreo, y antes del paleohebreo había algo que se llamaba el protosinaítico, y en ese idioma, el protosinaítico, habían figuras, habían imágenes que al mismo tiempo representaban una forma, una figura, como lo vimos la clase pasada, y al mismo tiempo también representaban un sonido, pero también representaban una idea completa. En el caso de la palabra Hanan, la raíz más profunda es aquella que está conformada por dos letras, que es la letra Het y la letra Nun. Solamente dos letras para hacer la raíz. Entonces la letra Het en la antigüedad era la representación de una cortina que servía como para encerrar una área, una sección. Una cortina como un muro de cortinas que separaba lo que estaba adentro de lo que estaba afuera. Entonces la letra Het transmitía la noción de ese muro, de esa cortina que escondía lo que había adentro de lo que había afuera. La letra Het transmitía el concepto de separar, ¿sí? De cosas que están separadas por algo intermedio. La letra Het también nos hablaba acerca de la existencia de las dos naturalezas, obviamente. El pensamiento binario. La letra Het divide dos esencias: lo que está afuera al exterior, lo que está adentro al interior. Lo que está afuera es conocido y tangible, y lo que está adentro es algo que es desconocido porque está dentro del muro. Por otro lado, la letra Nun, ¿sí? La letra Nun en el texto de la Torah, el texto hebreo, en este sistema pictográfico, la letra Nun era la figura de una semilla naciendo. Y a continuación les voy a presentar estos dos caracteres para que podamos comentarlos un poquito más. Bueno, aquí las tenemos. La raíz de la palabra Hanun o la palabra Hanan es la que está conformada por la letra Het y la letra Nun. Esta es la escritura en hebreo moderno. Ajá. Pero el sistema pictográfico era así. Mencionábamos esto, que la letra Het, que evolucionó a esta forma, antiguamente era de esta manera y representaba este muro que hacía la división entre lo que estaba adentro del muro y lo que estaba afuera. Y por otro lado tenemos la letra hebrea Nun, que es esta, que es una semilla que está germinando, y estas dos letras transmitían la noción de juntas nos hablan acerca de la idea de abrir el muro, ¿sí? Cuando vemos la letra Nun, la semilla, yo creo que usted está familiarizado de cómo una semilla brota cuando empieza a germinar. Si es un frijol, si es un maíz, el frijol se parte, se abre en dos, y en medio, en la parte interior, empieza a brotar una ramita que empieza a crecer, como lo vemos en el pictograma. Entonces, para que la ramita pueda crecer, el tallo empieza a crecer, la semilla tiene que partirse, tiene que abrirse. Entonces, la letra Nun transmite la idea de abrir, ¿sí? Abrir para germinar, ¿sí? Romperse. Y el muro, bueno, representa un muro que hace división. Entonces, la combinación de la palabra, este pictograma, la combinación de las dos letras va a significar abriendo
el muro. Y desde esta etimología va a evolucionar la palabra Hanan, que en esencia va a significar mostrar piedad a alguien inferior con la intención de favorecerlo, o inclinarse para favorecer a alguien en el sentido de mostrar piedad. Es importante que nosotros podamos visualizar completamente la idiomática o las ideas que giran en torno a la gente, en torno a la mente de la gente que escribe la Torá. ¿Sí? Tenemos que ubicarnos en su perspectiva, en la mente que ellos tenían hace 4000 años, cómo pensaban, cómo se desarrollaba su mundo, para nosotros poder entender el concepto de cómo ellos lo veían. Es bien sabido que las personas que escriben la Torá son de hecho pastores beduinos de cabras, de ovejas, que no son personas que están asentadas en un solo lugar, sino que siempre están viajando, que siempre se están moviendo en la región de la media luna fértil del levante mediterráneo. Ellos están viajando siempre porque el pastoreo de animales requiere seguir las estaciones y seguir la época de los brotes de los pastizales. Entonces no era de imaginar que ellos iban a estar estables en un solo lugar, en un solo espacio, sino que se iban a mover siempre buscando pastos para que sus ovejas pudieran alimentarse. Dentro de esa vida seminómada, en medio del desierto, las caravanas de pastores que se unían para hacer el pastoreo, bueno, generalmente llegaba a tener hasta 50 o 60 tiendas de campaña, y cada tienda de campaña al mismo tiempo representaba una familia. Entonces, como podemos ver, las caravanas de pastores beduinos, de pastores, eran grandes caravanas en medio del desierto. Entonces, cuando llegaban a asentarse en una región, vuelvo a repetir, su asentamiento era temporal, se llegaban a asentar y entonces empezaba la colocación de las tiendas. Entonces ellos ponían sus tiendas y acomodaban las tiendas de manera que entre todas las tiendas, 50 o 60 tiendas, tenían que formar un círculo, ¿sí? Y entonces, para encerrar el espacio donde iban a permanecer, ponían las cortinas alrededor, ¿sí? Ponían postes, sujetaban las cortinas con cueros de las cabras. Las cortinas generalmente también eran de pelo de cabra, y entonces hacían una especie de vallado alrededor de ellos para protegerse de la intemperie, del frío, y también para una manera de resguardar, ¿sí? Que nadie pudiera entrar a su campamento para robarse sus posesiones o robarse sus animales. Entonces hacían este vallado de telas. Ajá. Y así se asentaba el campamento de los antiguos hebreos, de los pastores beduinos, de los pastores seminómadas. Entonces, con el tiempo, cuando una comunidad, un clan, ya había crecido lo suficiente, era momento de separarse. Cuando el número de personas que integraban el clan ya era demasiado elevado, de manera que los pastizales ya no eran suficientes para todo el ganado. ¿Qué sucedía? Bueno, que se tenían que separar, ¿sí? Como la historia que cuenta el texto de Bereshit, cuando dice que Abraham y Lot se separan. Bueno, eso pasaba muy comúnmente. Después de superar el número de 50 o 60 tiendas, se separan, y al separarse, un grupo permanecía hacia un lado y el otro se iba hacia otro extremo. Pero si había una época difícil de sequía, o donde no hubiera alimento para las ovejas o las cabras, bueno, generalmente las personas se encontraban en una situación muy difícil, en una situación muy complicada, y lo que solían hacer era regresar a buscar el campamento de donde salieron. De otra manera, también pasaba si alguna persona andaba buscando su rebaño y llegaba a extraviarse o llegaba a perderse en medio del desierto,
pues lo que podía hacer era caminar y buscar a lo lejos este campamento a donde podían encontrar ayuda, ¿sí? Estar perdido en el desierto era una muerte prácticamente segura, porque en medio del desierto no había alimentos, no había frutas, no había agua. Entonces estar perdido en medio de ese desierto era algo que significaba prácticamente morir. Entonces lo que esta gente podía hacer era buscar una caravana de pastores beduinos. Y cuando encontraba la caravana, encontraba el asentamiento del campamento, y se acercaba al campamento y lo que hacía era llamar, y explicar la situación de por qué estaba perdido y hablar de la ayuda que requería. Entonces aquí viene el concepto de Hanan. Cuando la gente que estaba dentro del campamento escuchaba que la persona estaba necesitada, de hecho dentro de la cultura y del pensamiento hebreo antiguo era una norma casi obligatoria, ¿sí? De poder ser un anfitrión a la gente necesitada. Lo vemos, por ejemplo, en la historia del padre Abraham, cuando recibe a los visitantes y los invita a comer, a lavarse los pies y les da manjares para que puedan alimentarse. Bueno, dentro de la tradición de la cultura hebrea antigua, era prácticamente una obligación que la gente tenía con su prójimo de poder ayudarlo, socorrerlo, alimentarlo, darle de comer, hacerlo que recupera las fuerzas para que pueda seguir con su viaje. Entonces, cuando esta persona llegaba al campamento, pedía auxilio, pedía ayuda, y entonces la gente que estaba adentro abría una sección del muro y la gente podía entrar. Y entrar al campamento significaba hallar ayuda, descanso, alimento, protección y poder renovar las fuerzas para poder continuar con la jornada. ¿Sí? Entonces en ese concepto se cae el concepto de Hanan, que es Hanan abriendo el muro, en el sentido de recibir a alguien, de darle la bienvenida, de proveerlo, de cuidarlo, de vestirlo, de curarle las heridas que el desierto le pudo haber ocasionado, y con esa manera mostrarle este acto de piedad, mostrarle este acto de misericordia, que, como vuelvo a repetir, en la cultura hebrea antigua era una ley, ¿sí? que la gente tenía que recibir a la gente que estaba perdida en el desierto. Entonces, desde esta perspectiva se crea el concepto de Hanan, que era mostrar la bondad a alguien que la necesitaba. Dar ayuda significaba favorecer, significaba mostrar piedad o mostrar misericordia. En otro sentido también significaba clamar, ¿sí? Hay una palabra emparentada a la raíz que significa clamar o buscar la ayuda. La palabra Hanan en otros contextos también significa belleza, ¿sí? Porque imagínese estar caminando por medio del desierto, a punto de morir, con la sed, con el hambre, con las heridas que el desierto te puede provocar, y de repente ver a lo lejos un campamento. Veías el campamento tan hermoso porque sabías que ahí había ayuda, había gente que te podía ayudar, que te podía orientar, que te podía sanar las heridas, darte alimento. Entonces, Hanan también significa belleza, en el sentido de la impresión positiva que tenía la gente de ver un campamento beduino, un campamento de pastores nómadas. Y la palabra Haná significa literalmente campamento, ¿sí? Todas las tiendas beduinas acomodadas una junto a la otra de manera circular. Haná es campamento. Yo creo que recordará la lectura donde el padre Jacob llega a un lugar a donde hay muchos campamentos. Él está perdido, está caminando una jornada larga hacia otro lugar, hacia otra ciudad, otra región, y en medio de eso encuentra un campamento, ¿sí? Ese campamento al español se entiende como Mahanaim, que es el plural de Haná.
Mahanaim, son los campamentos. Entonces, ¿qué es este? Entonces, en esencia, ¿qué es Hanan? Mostrar la piedad, mostrar belleza o abrir la puerta para darle la bienvenida a alguien. Entonces, de la palabra Haná, ahora volvemos al texto que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 34 en el verso 6, cuando dice Vayavor Adonai al Banav Vayikra Adonai Adonai el Rahum Be Hanun. De la palabra Hanan, que es mostrar piedad, viene Hanun, que literalmente se podría traducir como la persona que lleva a cabo la acción, ¿sí? Entonces Hanun se traduciría en un sentido muy literal como el piadoso o el que expresa la piedad. Pero desde la etimología, Hanun, cuando dice el Eterno, Adonai, el Hanun, nos habla acerca de que Él es el que abre el muro. Él es el que abre la puerta para dar la bienvenida, para darle la bienvenida al ser humano. Dentro de muchos conceptos ideológicos se ha creado la noción de la religión, ¿sí? ¿Y cuál es la esencia de la religión? Mostrarnos que hay una separación, ¿sí? Recuerda el muro de separación, donde hay dos entidades, una que está dentro, resguardada, y una que está afuera. La religión solamente nos habla de ese muro, que hay un muro que divide, ¿sí? Que hay un muro que protege todo lo que está dentro, y generalmente el hombre es visto como alguien que está fuera del muro. Y el concepto de religión en el latín, desde el latín religare, significa volver a reunir, como algo que se quebró o algo que estaba separado. Imagínense como una vasija que se rompe, se cae, se rompe y hay que volverla a juntar, o como algo que estaba amarrado. Imaginemos un rollo de leños que estaban amarrados y se desataron y quedaron esparcidos, y ahora hay que volverlos a juntar y volverlos a unir. Eso es religión, unir, pero desde la perspectiva propia de la expresión del Eterno en la Torá. El Eterno dice: la puerta está abierta, porque Él es el Hanun, el que abre la puerta, y la puerta del Eterno nunca se ha cerrado. La puerta del Eterno nunca ha estado cerrada, porque Él siempre ha tenido esa bondad, ¿sí? Él siempre ha tenido la intención de mostrar bondad a una persona inferior, que en este caso son todos los seres humanos, somos todos los seres humanos, con la intención de mostrarle favor. Entonces, generalmente hemos aprendido que hay una separación, hay un muro que divide, que Dios está muy lejos por allá y que el ser humano está aquí, que Dios tiene una realidad distinta, en un plano existencial muy elevado que el hombre no puede entender, y el hombre es muy terreno, muy normal. El hombre está aquí ligado a la tierra, a las cosas materiales, y decíamos Dios está allá y nosotros estamos aquí, hay un muro, hay una distancia de separación. Pero cuando el Eterno expresa su carácter, cuando Él quiere expresar lo que Él es, lo que Él lo que hay esencialmente en su persona, Él dice: el Hanun, el que abrió la puerta. El Eterno no creó al ser humano para que el ser humano esté lejos de Él, sino que lo creó para darle un acceso ilimitado hacia su presencia, a conocerlo a Él, a expresarlo. Y el Eterno, cuando quería expresar su carácter, dice: yo soy el que abre la puerta, nadie me tiene que decir que la abra, sino que yo soy el que abre la puerta para que el ser humano pueda entrar, ¿sí? Y pueda conocer y pueda venir, y pueda el ser humano salir de su desierto, y pueda el ser humano curarse las heridas que el desierto, que la vida, que las circunstancias, que la maldad o el pecado le ha provocado. Y el Eterno dice: la puerta está abierta para que el ser humano pueda venir y entrar y recibir la sanidad que él necesita. Ese es un Dios de piedad.
Cuando decimos el Hanún, decimos Dios es piadoso, ¿sí? Nosotros tenemos que clamar por su piedad, tenemos que buscar lo que señalábamos en la ocasión anterior, que nosotros tenemos que tener esta noción de Teshuvah. Imagínese la escena, un pastor beduino en medio del desierto, tiene un hijo que de repente crece, y ese hijo tiene esposa y ahora tiene hijos y tiene mucho ganado, y el hijo decide separarse de su papá y le dice a su papá: papá, el pasto, el alimento no es suficiente para tus ovejas y para las mías, yo me voy. Y el papá le dice: ve. Y el hijo se va con su ganado, con su esposa, con sus hijos. Pero en medio de su travesía llega la sequía, llega la carencia, no hay pastos, no hay agua, no hay a dónde reposar. Y el hijo de repente dice: tenemos que regresar. Eso se llama en el texto de la Torah Teshuvah, Shuv, tornar el camino de vuelta a casa, desistir. Eso lo mencionamos la vez pasada. Shuv es tornar, volver, desistir. Y el hijo dice: no fue una decisión correcta tomar este camino, ahora sufrimos y padecemos. ¿Qué podemos hacer? Es regresar al campamento de donde salimos. Y se regresan, y a la distancia ven el campamento del padre, y se acercan, y cuando llegan al muro del campamento, el hombre grita: papá, soy yo, no fue una decisión correcta irme, pero he rectificado y estoy de vuelta. ¿Qué hace el padre? Abre el muro y recibe a su hijo y recibe a su familia. Entonces es la perspectiva que el Eterno tiene para el ser humano. El ser humano toma sus decisiones y el ser humano decide tomar su camino. Generalmente las decisiones de los seres humanos los llevan siempre a andar por un camino desértico, un camino donde no hay agua, un camino donde no hay alimento. Y si el ser humano persiste en ese camino, solo le espera un resultado, el mismo que tendrían todos: la muerte. Pero el ser humano recapacita y dice: voy a volver al campamento de donde salí, voy a regresar y voy a tocar y voy a llamar a la puerta, al muro. Y cuando lo hace el Eterno, el Hanún abre el muro para que pueda entrar. No le pregunta cuál es la razón de que él quiera volver, sino que él ya lo sabe. Sabe que fuera de la protección del muro hay animales que acechan, hay una sed que puede matar a la gente, hay carencias y hambre, y el Eterno solo abre el muro para que el ser humano pueda entrar y volver y ser restaurado y ser sanado, y el Eterno tiene toda la paciencia para poder hacerlo. Entonces, cuando vemos el concepto Adonai el Rahum Be Hanun, nos enseña una faceta tan especial del carácter que el Eterno tiene. Él es la autoridad más fuerte, Él, la autoridad más fuerte. Rahum, el que da la calidez bondadosa de un padre. Hanun es el que siempre está dispuesto a abrir el muro cuando el hombre recapacita y decide regresar a él. Ese muro nunca ha estado cerrado, porque decir que el muro se cerró es decir que el Eterno ha cambiado en su carácter. Pero el Eterno no cambia. Él permanece por siempre y para siempre. Pensemos que es momento para tornar nuestra vida hacia el campamento del Eterno. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto,
el Eterno dijo, háganme un campamento en medio de ustedes, a donde yo pueda morar. Y el carácter del Eterno no ha cambiado. Él también quiere que nuestra vida sea un campamento para Él, para que Él pueda residir cerca y en medio de cada uno de nosotros. La canción con la que empezamos en esta tarde, en esta ocasión, el coro de la canción está en hebreo. Dice: el Gibor, el Dios que prevalece; el Shaddai, el Dios que da la nutrición; Adonai Zebaot, Adonai que hace la estructura del cielo. Y la segunda parte es el Salmo 103:8. El Rahum, el Dios fuerte con la calidez bondadosa de un padre; de Hanun, el que siempre está dispuesto a abrirnos el muro para que podamos entrar; Erech Afim, el que tiene paciencia en su corazón para recibir a todos aquellos que se quieran acercar a él. Ese es el carácter del Eterno, y eso lo hace a él un Dios incomparable. Si de repente usted escucha que alguien le cuenta y le dice que Dios decidió cerrar el muro, ese no es el Dios de la Torah. Ese no es el Dios que los antiguos hebreos percibían. Ese no es el Dios que se declaró a Moisés, que declaró a Moisés su carácter. Si alguien le dice Dios decidió cerrar la puerta, ese no es el Dios de la Torah. Puede ser otro Dios, pero no es el Dios de la Torah. No es el Dios de Moisés, no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que se reveló a toda la nación de Israel en el monte, el Dios que se reveló pasando frente a Moisés, ese Dios dice: yo hago permanecer la puerta abierta para cuando tú quieras volver a los mandamientos, para cuando tú quieras volver a la palabra, a su palabra. Ese es el Eterno, el que hace permanecer la puerta abierta, el que nos da la bienvenida. Si estamos cansados, si sentimos que nuestro desierto se ha extendido, si sentimos que en medio del desierto solamente hemos sufrido el peligro, el rechazo, si en medio del desierto solo hemos encontrado tristeza, cansancio, desesperación y soledad, es momento de tornar nuestros pasos, porque hay un campamento y un Padre celestial amoroso que nos espera con las puertas y con los brazos abiertos para regresar a Él. Amén de amén.